Buenas tardes con todos los participantes. Desde la RPU les damos la bienvenida a la primera conferencia de la primera semana de la formación universitaria, un evento organizado por la Red Peruana de Universidades y los vicerrectorados académicos que conforman la red. La RPU está conformada por 27 universidades en 21 regiones del país y estamos muy alegres de haber desarrollado este evento que se va a desarrollar desde el 22 de agosto, del día de hoy, hasta el viernes. El viernes 26 de agosto son 5 conferencias que comienzan a las 4 de la tarde, de 4 a 6 de la tarde, donde van a participar eh, más de 20 expositores de distintas universidades de la red para hablar de las problemáticas y experiencias que han tenido las universidades en el proceso del retorno a la presencialidad y también durante la pandemia misma. Sin más perder más tiempo, vamos a presentar, el día de hoy nos acompañan 3 ponentes, la doctora Mónica Casareto de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el doctor Horacio Vargas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la doctora Teresa Ortiz de la Universidad Nacional de Trujillo. Le damos la palabra a la doctora Mónica Casareto para que pueda iniciar su presentación. Como les mencionamos, son 3 presentaciones que cada una dura 15 minutos. Luego de los 15 minutos de cada una, luego de las 3 presentaciones, vamos a abrir una ronda de preguntas. Ustedes pueden hacer las preguntas en el chat. Al final de las 3 presentaciones, vamos a leer las preguntas que ha hecho el público y a partir de eso los expositores tendrán 7 minutos para responderlas. Una vez terminen esos 7 minutos, termina la conferencia y continuamos mañana el 23 de agosto a las 4 de la tarde. Entonces le doy la palabra a la doctora Mónica Casareto de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Cristian, por la invitación y gracias a Martín Carrillo. En realidad, para mí es un placer poder presentar acá con la RPU, una red de universidades con la que tengo contacto desde el 2017, ya que hemos tenido esfuerzos de colaboración en temas de estudios sobre salud en universitarios, que es la línea de investigación a la que me dedico. Yo voy a hablar sobre el tema del impacto, sobre todo en temas de salud mental que puede haber tenido la pandemia en estudiantes universitarios, especialmente peruanos. Y paso a hacer la presentación y más bien abierta a las inquietudes y preguntas que puedan haber al respecto, ¿no? Empezamos señalando de que sabemos que la pandemia ha afectado la salud mental de la población en general, no solamente de la población universitaria. Existen múltiples estudios, diversos estudios hechos a nivel nacional e internacional que nos hablan del impacto de el coronavirus en la población a nivel mundial y existen estudios en población universitaria que ya nos adelantan los aumentos importantes en sintomatología, sobre todo de carácter ansioso, depresivo, estrés postraumático, incluso aumentos en ideación suicida. Lo que yo voy a pasar a hacer y a presentar básicamente son los estudios en los cuales he tenido la oportunidad de colaborar con equipos de trabajo profesional de diversos contextos. Son estudios que se han hecho sobre salud mental en universitarios y me centraré en esto porque comprendo que mis colegas van a hablar de las experiencias que pueden haber tenido en sus casas de estudio u otras evidencias, ¿no? Voy a hablar del primer estudio que fue el desarrollado a fines del 2020 por un grupo de investigadores de las universidades del Pacífico, la Universidad de Lima y la Pontificia Universidad Católica, que evaluó sobre temas de salud mental diversos temas, con más de 7,000 sujetos que participaron voluntariamente en dicho estudio. También voy a presentar resultados basados en los reportes de investigación que se hicieron para el Vicerrectorado Académico de la Universidad Católica, para el VRAC, porque existe un compromiso de la universidad por hacer un seguimiento en temas de bienestar y salud en universitarios, especialmente desde la pandemia. Hemos tenido 3 levantamientos, los 2 primeros con muestras bastante grandes, el segundo que aportó la muestra de la Católica para el estudio de consorcio, y el tercero que ya supera
las deficiencias metodológicas en términos de muestreo, ya el tercer estudio tiene un número menor porque se accedió ya esta vez a un muestreo probabilístico con la capacidad de establecer generalización en la población de estudio, ¿no? Y finalmente hablaré algo sobre los resultados de una encuesta que se hizo en la Universidad Católica sobre temas de pérdida, duelo y crecimiento en los universitarios, tema creo yo que es muy relevante al momento de vincular con el tema de la salud mental, ¿no? Entonces voy a navegar entre estos estudios para darles alguna imagen de lo que nosotros hemos podido ir recolectando en estos 2 años de pandemia y en este proceso de retorno a la presencialidad, ¿no? Empiezo señalando que, como sabemos, el coronavirus ha afectado a la comunidad universitaria de manera importante y, de hecho, los reportes en los 3 momentos que hemos tenido muestran cómo el contagio de los estudiantes era menor en el primer año y ha habido un aumento creciente. Obviamente, actualmente, si volviéramos a hacer la encuesta, el número sería mucho mayor, pues estos levantamientos fueron antes de la tercera ola, antes del Omicron. Entonces, pero vemos cómo ha habido un crecimiento en el número de casos de alumnos afectados por la enfermedad y, ¿por qué no?, también de familiares contagiados. Un aspecto importante que queremos notar es que hay un porcentaje creciente de familiares fallecidos en los estudiantes y en el último estudio, particularmente de pulso que hizo también con muestreo probabilístico con universitarios, encontró que en la muestra escogida el 66% señalaron que tuvieron pérdidas no materiales, en este caso no económicas, pero sí de proyectos personales y académicos, que me parece que es un tipo de pérdida que muchas veces pasa desapercibido porque no es una pérdida económica ni de vida, pero un 56% además de los evaluados señalaron que habían tenido más de un caso de seres queridos, que no son solo familia, pero también pueden ser amigos o personas muy cercanas que han fallecido por el coronavirus o complicaciones de la misma. También la población universitaria evidentemente tuvo un impacto en la estabilidad económica de la familia, sobre todo percibida en el primer año de pandemia, donde tuvo que haber las condiciones de aislamiento completo y muchas personas perdieron trabajos, y más bien ahora estamos viendo un proceso lento de recuperación en algunas familias, ¿no? Entonces podemos decir que el coronavirus nos ha tocado a varios de nosotros en mayor o menor medida con diferentes tipos de impacto, ¿no? El estudio de consorcio trató de levantar información sobre temas de salud mental, y un aspecto importante que encontró este estudio fue cuando indagó sobre temas de sintomatología somática. Sintomatología somática alude a la presencia de una serie de quejas y malestares que, más que reproducir un tema de enfermedad aguda, podría estar reproduciendo la vivencia de altas tasas de estrés o de un estilo de vida que pudiera ser negativo. En este estudio de consorcio con más de 7.600 estudiantes, se encontró un porcentaje bastante alto de estudiantes que reportan la presencia de malestares diversos con cierta regularidad. Por ejemplo, el 28% señala nivel de sintomatología media, que es un nivel importante siendo población joven, y un 28% que muestra sintomatología alta. ¿Qué tipo de respuestas solían generar estos estudiantes o reportar? La sensación de fatiga extrema, inclusive se habla de la fatiga producto de la interacción por la educación virtual. También se habla de problemas de sueño, problemas de dolor, dificultades que ya reportan los estudiantes antes de pandemia y que en este caso se evidencia de manera bastante clara. El estudio de consorcio indagó sobre la presencia de sintomatología clínica y encontró indicadores bastante preocupantes, que son los que yo paso a señalar. Se evaluó sintomatología ansiosa, depresiva y la presencia de estrés. A nosotros nos preocupó mucho la presencia de niveles severos o extremadamente severos de alguno de estos indicadores, pues mientras más alto sea la severidad de estos síntomas, más probable es la presencia de algún tipo de problema previo a la necesidad de una interconsulta o de un diagnóstico que pudiera estar presente. Entonces hablamos de un grupo muy importante de más del 40% de los estudiantes que presentan indicadores clínicos de riesgo.
Por ejemplo, encontramos que en términos de ansiedad y depresión, cerca del 39% de los evaluados muestran sintomatología severa y extremadamente severa. En el caso del estrés, el nivel es de 32%. Estos indicadores son muy preocupantes y coinciden con lo encontrado en estudios a nivel internacional. Yo recomiendo el metaanálisis de Lip y colaboradores del 2021, que muestra la recopilación de 27 estudios con estudiantes universitarios, con más de 700.000 estudiantes aproximadamente en términos de muestras, que indica esto, ¿no? Que estos tres indicadores tienen una alta prevalencia durante la pandemia. Algunas cosas que también se indagó en el estudio de consorcio era el tema sobre ideación suicida. Se indaga con las 4 preguntas que suele preguntarse para indagar ideación suicida. Es un continuo, desde desear morir hasta haberlo intentado. Es más frecuente el haber deseado y es menos frecuente el extremo opuesto. En ese sentido, a medida que se va transitando por esta gradiente, es mayor los síntomas de preocupación. En el estudio de consorcio encontramos que 31% de los estudiantes reportan que han deseado morir en algún momento en el último año, que han pensado quitarse la vida, y particularmente 2 indicadores que nos hablan de cierto riesgo es ha planeado quitarse la vida con una prevalencia de 6% y ha intentado dañarse o quitarse la vida un 8%. Es importante señalar que si contrastamos estos resultados con las estadísticas previas a la pandemia, se encuentra un incremento significativo respecto a estos porcentajes. Entonces, son indicadores que se han encontrado en varios contextos y que nos hablan de los riesgos que pueden haberse asociado durante la pandemia, ¿no? También se evaluó temas de violencia, indudablemente en el primer año, debido al aislamiento. Los índices de violencia física en universitarios aparentemente se reportan siendo más bajos y estos son básicamente lo que son de mayor prevalencia, es la violencia psicológica y los temas de acoso disminuyen notablemente. Una preocupación que tenemos es qué va a ocurrir con estos indicadores de violencia ahora que estamos volviendo a la presencialidad, ya que existen algunos reportes en el caso del nivel educativo escolar, en donde se indica de que hay la presencia de comportamientos de violencia en los escolares que han vuelto a las aulas. No sabemos cómo sería esto en población universitaria. Un aspecto interesante es que en los reportes del BRAC, que es los reportes de la Universidad Católica que han hecho en 3 momentos, se encuentra de que si bien hay unas tendencias, este es un tema bastante importante, la tendencia al riesgo suicida no ha variado tanto en estos 3 tiempos como podemos ver, entre ha intentado quitarse en el primer año de pandemia versus ha intentado quitarse la vida en el segundo, hay un leve incremento. Entonces todavía creo yo que el tema del suicidio y el riesgo suicida es un tema de preocupación en temas de salud mental en población universitaria. Un aspecto importante es que la parte cualitativa del estudio del BRAC para indagar qué cosa estaría detrás de esta alta incidencia de problemas de salud mental aluden a varios motivos. Uno es que se encuentra que algunos estudiantes reportan que la pandemia activa cuadros problemáticos que ellos han podido tener previamente a la pandemia. Entonces la pandemia sensibiliza y activa estas posibles dificultades en la salud mental que han tenido los estudiantes desde antes. También un tema que se reporta como factor asociado es el tema de la sobrecarga de responsabilidades que asumen los universitarios, pues como sabemos hay un reacomodo respecto a las responsabilidades en el hogar. Muchas veces algunos estudiantes tienen que encargarse del cuidado de los hermanos o de los abuelos, entonces la dinámica familiar cambia notablemente. Un tercer factor que podría estar asociado a estos altos indicadores de sintomatología podría tener que ver con el estrés producto de la educación a distancia. Algunos estudiantes nos indican lo difícil que es hacer los estudios a distancia, especialmente cuando no cuentan con las habilidades tecnológicas para moverse dentro de este nuevo paradigma de la educación. Finalmente, y lo dejo a modo de reflexión, es posible que también algo de esta sintomatología esté asociada a las pérdidas que vienen asociadas
con la pandemia. En ese sentido, rescato algunos datos que salen del estudio de pérdida, duelo y crecimiento realizado por Pulso PUC. Y vemos, ¿no? Por ejemplo, en las preguntas que se les hizo en las 2 últimas semanas a los estudiantes del estudio, 23%, casi 24%, señala tener confusión sobre su papel en la vida o sentir que su identidad ha cambiado debido a la pérdida. El 20% señala pensamientos que nada parecía importarme debido a la pérdida, las 2 últimas semanas. A pesar que este grupo de estudiantes que tienen un alto porcentaje, 56%, pérdidas de seres cercanos, pero esa pérdida tiene más de 6 meses, en estas 2 últimas, 6 meses a más en realidad. Estos pensamientos están frecuentes. El 12% tiene pensamientos que sin la persona fallecida, la vida carecería de sentido, estaría vacía o no podía continuar. Y si bien un 7.6% parece un porcentaje bajo, es coincidente con la estadística que hemos visto en la diapositiva anterior de ideación suicida, ¿no? Un 7.6% manifiesta deseos de morir para estar con la persona que falleció. Entonces, el tema de la pérdida de los duelos es un tema que está ahí pendiente en nuestro contexto universitario y es uno de los retos que puede afectar a nuestra comunidad universitaria. No porque la pérdida en general necesariamente vaya a tener un impacto negativo, de hecho, la pérdida es parte de la experiencia de vida. Sin embargo, las pérdidas que han aparecido en contexto de pandemia tienen particularidades, ¿no? Son pérdidas muy tempranas que experimentan población universitaria, son pérdidas múltiples, son pérdidas constantes en un contexto de incertidumbre. Un aspecto importante que se indagó era el impacto de las relaciones interpersonales que podría haber tenido en la pandemia. Un aspecto importante es que en todas las áreas de diversas relaciones interpersonales, el grupo de universitarios, este es el estudio de la BRAC, por eso siempre pongo la nota a cuál estudio alude, en el primer año de pandemia, tal como se esperaba, más del 40% de los estudiantes en todas las áreas señalan que las relaciones interpersonales se han visto fuertemente impactadas, ¿no? Sin embargo, en el segundo año vemos que hay una recuperación en algunas áreas. Los estudiantes ya no perciben tan afectada la relación con profesores o con la familia. Sin embargo, un área que se ve todavía preocupante, y estamos hablando sobre todo antes del retorno a la presencialidad, ha sido el área de los amigos y los compañeros. El área de las relaciones con los pares es un tema que hasta antes del retorno a la presencialidad era el área más afectada por los universitarios de manera persistente en estos 2 años y medio, ¿no? O 2 años. Paradójicamente, cuando indagamos salud mental, no solamente tenemos que ver patología, también tenemos que ver indicadores de bienestar, porque en realidad en un mismo individuo pueden coexistir ambos estados. Y es más, cuando hay la ausencia de patología o de sintomatología, no significa que la persona está bien. Tiene que haber este equilibrio en baja sintomatología y alto nivel de bienestar. Lo que se encuentra en términos de la llegada de la pandemia, y acá rescato todos los estudios de la BRAC, es que en el primer semestre de la pandemia hay un desequilibrio en términos de las emociones positivas y negativas. Una cosa inusual es que en la población que indagamos, en el primer semestre de la pandemia priman llamativamente las emociones negativas sobre las positivas, cosa que rara vez se encuentra. Sin embargo, a medida que pasamos al segundo semestre de pandemia, al tercero, vemos que ya retornamos al equilibrio que siempre se suele encontrar. Puede haber sentimiento de malestar, pero también puede haber emociones positivas en los estudiantes. Y vemos cómo hay una lenta, progresiva recuperación, además en indicadores como satisfacción con la vida, primando en un grupo importante de estudiantes una satisfacción alta. ¿Qué significan estos dos datos que pudieran ser interpretados como contradictorios? Porque no lo son. Vemos pues que estamos ante un panorama de un grupo de estudiantes diversos, ¿no? Con estudiantes con alto riesgo, que serían los que manifiestan alta sintomatología somática, alta sintomatología en temas de salud mental, bajos indicadores de bienestar, de satisfacción de la vida. Ese grupo son los de riesgo, y probablemente también tengamos grupos más resilientes donde más bien el equilibrio es complejo. Y en este escenario nos encontramos con varios perfiles, ¿no? Ahora, nos podemos mirar la imagen de los indicadores de
ansiedad, estrés y depresión y nos podemos quedar muy negativos ante este cuadro que nos ha mostrado la investigación de consorcio. Sin embargo, la posibilidad de tener levantamientos en diferentes momentos es necesario para tener una medida más ajustada de lo que puede estar ocurriendo. Por ejemplo, acá vemos la transición de cómo está evolucionando la presencia de sintomatología de ansiedad, depresión y estrés a lo largo de estos 3 tipos. Ahora, este no es un estudio longitudinal porque no es exactamente la misma muestra, pero son muestras extraídas de los mismos grupos en 3 momentos distintos. Y nos podría hacer presumir de que la presencia de estos indicadores pueden ser que estén comenzando a disminuir a medida que nos vamos acostumbrando a la situación, nos vamos habituando, hay un poco más de confianza respecto a los riesgos que puede tener el coronavirus, ya hay la vacunación y estamos además entrando en un proceso de regresar al contacto con otros, que era un aspecto tan importante y que se había perdido durante especialmente el primer año de pandemia. Entonces vemos cómo hay una lenta disminución de la presencia de sintomatología en este grupo en los estudios de la BRAC. En ese sentido, yo creo que a modo de conclusión de estos estudios que estoy mostrando es que el COVID ha impactado en la universidad, si bien estamos hablando de la Católica, estamos hablando en los estudios consorcio de la de Lima, la Universidad el Pacífico, es posible que esto esté ocurriendo también en otras universidades. De hecho, yo actualmente estoy llevando a cabo un estudio que busca levantar información con estudiantes de la RPU, para salir de Lima, salir de universidades privadas y conocer un poco más la diversidad de contextos que están en el Perú, ¿no? Entonces podemos decir que el COVID ha impactado en las universidades generando un número importante de contagios y de pérdidas y de afectaciones en la economía de los estudiantes. Se vio afectada las relaciones interpersonales, especialmente la relación con los pares. La pandemia ha generado indicadores preocupantes de diferentes sintomatologías y si bien hay una tendencia a la mejora con el paso del tiempo, igual estos indicadores hay que mirarlos con mucho cuidado, ¿no? Hay áreas que hay que seguir trabajando, hay que evaluar de qué manera condiciones como la educación a distancia, el riesgo suicida o la exposición a violencia pueden ser factores de riesgo. Concluyo simplemente dándole las gracias a RPU nuevamente, indicándoles de que para aquellos que quieran conocer los resultados de los estudios del consorcio, se encuentra la publicación en espacios online. El estudio sobre duelo de pulso también está disponible, los invito a revisar, sobre todo porque hay datos muy interesantes que pueden hacer reflexión para las oficinas de bienestar. Y también los invito a participar, sobre todo en el estudio sobre cómo está la salud mental de los estudiantes en esta oportunidad en universitarios de la Red Peruana de Universidades. Pueden contactar conmigo si desean, o también incluso se está realizando un estudio sobre el tema del duelo, pérdida y crecimiento en estudiantes universitarios de la RP. La lógica es compartir experiencias, lo que nosotros hemos encontrado en nuestros contextos, que son lo que le he presentado, puede ser dialogado y puede ser compartido y puede ser investigado a nivel nacional. Espero sus preguntas y agradezco nuevamente a la RPU por la invitación. Gracias. Gracias, doctora Mónica. Como se había mencionado, el día de hoy nos acompaña también el doctor Horacio Vargas. Vamos a darle la presentación. Él es médico cirujano por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, especialista en psiquiatría por la misma casa de estudios, y también en psiquiatría de niños y adolescentes. Actualmente es profesor principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, coordinador de la sección académica de psiquiatría y salud mental de la misma universidad, y coordinador del programa de maestría en salud mental de la misma casa de estudios. Le damos la palabra al doctor Horacio Vargas y muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco a la Red Peruana de Universidades por la invitación para participar en esta semana de actividades y saludo la presencia de las connotadas expositoras que acompañan esta mesa. Voy a compartir pantalla para poder conversar
algunos aspectos en relación al impacto de la pandemia en la salud mental de los estudiantes universitarios. Se ve perfecto. La pandemia ha afectado a toda la población en general y de manera particular a los estudiantes universitarios, principalmente porque ha generado una situación de estrés en relación al confinamiento, al temor a contagiarse y morir, y también al vivenciar contagios y muertes de familiares, amigos, compañeros de estudios, entre otros. Esto a su vez ha generado también un aumento de problemas psicosociales diversos, dentro de ellos las reacciones de duelo que han podido vivenciar diferentes estudiantes frente a familiares cercanos que han fallecido, y también trastornos mentales durante la pandemia, es decir, el debut de trastornos mentales como producto del estrés en personas que ya son vulnerables, o el empeoramiento de síntomas en estudiantes que ya tenían trastornos, o la reaparición de trastornos que ya estaban controlados. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que la educación virtual reemplazó a la educación presencial en una situación de emergencia por el peligro de contagio. Esto se hizo de una manera abrupta. Y los estudiantes han experimentado reacciones adaptativas, en algunos casos favorables, pero en otras desadaptativas frente a la educación virtual, y eso también ha afectado su salud mental. Voy a mostrarles a continuación resultados de diferentes investigaciones que se han realizado en estudiantes en el Perú y en otras partes del mundo, investigaciones a las cuales he podido acceder porque, como sabemos, no todos los estudios se publican o están, digamos, publicados, y también el acceso a la publicación no es fácil en todos los casos, porque no todos los artículos están a libre disponibilidad. Un primer estudio que les muestro en este momento se titula Repercusiones de las clases virtuales en los estudiantes universitarios en el contexto de la cuarentena por COVID-19, el caso de la Pontificia Universidad Católica, por dos autores, Marco Antonio Lobón Cueva, de la Universidad de Ciencias Aplicadas, y Sandra Amelia Cisneros Terrones, de la Pontificia Universidad Católica. Este artículo ha sido publicado en la revista Propósitos y Representaciones en septiembre del 2020, volumen 8. Este estudio se desarrolló en estudiantes de estudios generales de la Universidad Católica. Fueron dos grupos, un grupo con adecuados recursos tecnológicos y el otro con carentes de tecnologías de calidad. Fueron en total 74 estudiantes que se obtuvieron de manera voluntaria, no se hizo un muestreo aleatorio. Y en ellos, como se figura acá en la tabla 2, se realizaron una serie de preguntas, dentro de las cuales cuál o cuáles emociones le provocan las clases virtuales. Puede escoger más de una alternativa. En la gran mayoría, el 40% estrés, seguido por ansiedad, más del 35%, y frustración, alrededor del 24%. Siente que las clases virtuales en esta coyuntura especial han afectado su salud mental. El 83,8% consideró que sí y el 16,2% que no. No se midió, digamos, la magnitud de esta afectación. Básicamente fue la pregunta en relación a la percepción de la afectación de las clases virtuales en ambos grupos. Y los autores concluyeron que el grupo 1 estaba más en relación al estrés a causa de la sobrecarga académica, y el 2, que era el que tenía carente de tecnologías de calidad,
era tanto el estrés, la frustración y la deserción universitaria lo que predominaba. Este es un segundo estudio titulado Ansiedad por COVID-19 y salud mental en estudiantes universitarios, donde hay un grupo de investigadores de diferentes instituciones. Fue publicado en la revista de investigación en psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Mayor de San Marcos. Esto ha sido publicado en 2020. En este estudio se integraron 356 estudiantes, 227 mujeres, 121 varones, de universidades públicas y privadas de Trujillo y Chimbote. No se menciona en el artículo el nombre de las universidades. Se obtuvo la muestra a través de un muestreo no probabilístico. Se usaron instrumentos como el CAS, que es la escala de ansiedad para coronavirus, que puntúa hasta 20, y el inventario de salud mental, el MHI, que puntúa de 0 a 15. En esta figura 1 primero se muestra el modelo de relación entre constructos de salud mental y ansiedad, ¿no? Se vieron los constructos de ambas escalas, y el modelo arrojó un P de menos 0.67, ¿no? Una correlación entre la ansiedad por COVID y la afectación de salud mental. Luego se evaluaron otros aspectos. En la tabla 2 se muestra la comparación de la ansiedad por COVID-19 y salud mental según sexo. Se encontraron tanto en la escala de ansiedad como en la de salud mental mayores puntajes en las escalas para mujeres en relación a varones. La diferencia fue estadísticamente significativa, pero el D de Coy, que es una constante de correlación, tenía una potencia, digamos, baja, ¿no? La tabla 3, comparación de la ansiedad por COVID y salud mental según el tipo de trabajo. En el caso, digamos, de los estudiantes que estaban trabajando, porque no todos trabajan, aquellos se veían también diferencias en ambas escalas, encontrándose diferencias significativas básicamente en la escala de ansiedad, ¿no? Gamma cuadrado también mide, digamos, la potencia. Vemos acá que a pesar de que la diferencia es significativa, digamos, el tamaño del efecto, perdón, tiende a ser bajo. Comparación de la ansiedad por COVID-19 y la salud mental según diagnóstico de familiares. Mayores puntajes para quienes tenían familiares cercanos, tanto en la escala de ansiedad como salud mental. La diferencia estadísticamente significativa solo en la de ansiedad, pero el tamaño del efecto también era un tamaño bajo. Comparación de la ansiedad por COVID-19 y salud mental según diagnósticos de amigos. Aquellos que tenían amigos diagnosticados con COVID puntuaron más en ambas escalas, no encontrándose diferencias significativas para ninguna, ¿no? Igualmente, comparación de la ansiedad por COVID-19 y salud mental según horas, pensando, visto o escuchando información sobre COVID, a mayor cantidad de horas, mayor puntuación, siendo la diferencia estadísticamente significativa solo para la escala de ansiedad, pero el tamaño del efecto también tiende a ser bajo. Finalmente, los autores de este estudio concluían que a mayor ansiedad por COVID-19 se relacionaba con un empeoramiento de la salud mental. Acá les muestro la portada del estudio Salud Mental en Universitarios del Consorcio de Universidades durante la pandemia. No voy a mostrar resultados de este estudio porque, como sabía que la doctora Casareto
estaba en esta mesa iba a presentar los resultados, ¿no? Que ya hemos tenido oportunidad de presenciar durante su ponencia. Luego, otro estudio titulado Nivel de ansiedad de estudiantes de medicina de primer año de una universidad privada del Perú en tiempos de COVID-19, publicado en la revista de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Ricardo Palma, ¿no? Esto ha sido el año 2020. Este estudio incluyó 57 estudiantes de una universidad privada de Lima. No menciona el estudio qué universidad es. Se usaron escalas como el GAT-7, que evalúa trastornos de ansiedad generalizada, y se encontró en términos generales que el 75.4% presentaba algún grado de ansiedad. La mayoría ansiedad leve, 52.63%, 7% ansiedad moderada y 15.8% ansiedad severa. Y en cuanto a los síntomas de ansiedad presente, la mayoría presentó preocupación patológica, 91.2%, seguida de incapacidad para relajarse, 82.5%, irritación, 7.4% y así sucesivamente. Igualmente, en cuanto a las diferencias por sexo y edad, se encontró mayor frecuencia en el sexo femenino, siendo esta diferencia estadísticamente significativa, pero no tan, digamos, potente. Y en cuanto a la edad, si bien la mayoría de casos se encontró en menores de 18 años, la diferencia no fue estadísticamente significativa. Y luego tenemos este estudio, impacto emocional en personal de salud, estudiantes de medicina y población general durante la pandemia de COVID-19 en Lima, Perú. Este es un estudio que ha sido desarrollado por un grupo de investigadores. Hay aquí profesores de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, así como exalumnos. A pesar de ser una revista, digamos, latinoamericana, ha sido publicado en la Revista Colombiana de Psiquiatría, no he encontrado la versión en castellano, ¿no? Está solamente la versión en inglés que ha sido publicada en abril del 2021. Y en este estudio, a diferencia de los otros, hubo el interés de poder comparar varios grupos. Se incluyeron 375 participantes, 125 estudiantes de medicina, de los cuales 59 eran de estudios preclínicos y 66 de estudios clínicos. Todos los estudiantes de medicina eran de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, 125 personal de salud, 59 que había sido personal que había estado en primera línea de atención de COVID y 66 que no había estado en atención de primera línea y 125 de la población general. Se usaron varios instrumentos que han sido validados acá en el Perú, como el índice de distrés peritraumático, el PHQ-9 para síntomas depresivos y el GAT-7 para, perdón, el GAT-7 para síntomas de ansiedad. Tenemos aquí, digamos, los resultados generales. Podemos ver cifras, digamos, en las escalas más o menos moderadas. En el caso del CPD, DI, los valores que van entre 0 a 28 están dentro de lo normal, 29 a 52 leve y 53 a 100 grave, ¿no? La mayoría de estos valores, como vemos, si tomamos en cuenta la desviación estándar, estarían entre mayormente leves, ¿no? No pasan de 52, ¿no? Igual en el pH Q9 para síntomas depresivos también se consideran niveles graves a partir de 16
La mayoría de los valores están entre 10 y 14. Predominio más de los estudiantes de medicina de preclínica, ¿no? Luego de clínica. Sin embargo, los intervalos de confianza se superponen. Los casos graves en los diferentes grupos no son muy altos. Hay que tener en cuenta que las muestras son pequeñas. Igualmente tenemos los valores de grado 7. Sin embargo, tomando en cuenta que podrían haber factores confusores y otras variables adicionales, se realizó una regresión multinomial logística. Y para eso se compararon cada uno de los grupos. La tabla es bastante densa, no se nota bien y es un poco, digamos, tomaría cierto tiempo poder explicarles. Solamente mencionar, al igual que en la tabla siguiente, donde se ven las correlaciones ya ajustadas por género y edad, de que los autores concluyeron finalmente que todos los grupos mostraron valores menores en CPDI en comparación con el personal de primera línea. O sea, el personal de salud que estuvo en primera línea tuvo puntuaciones mayores de manera significativa en este índice que mide distrés peritraumático en esta escala. Sin embargo, la población general, los estudiantes de medicina preclínicos y los que estaban en clínica, mostraron un aumento en los valores del PHQ-9, ¿no? En comparación con los que estaban en primera línea, es decir, tenían más posibilidad de hacer síntomas depresivos. Y por otro lado, el sexo femenino y la edad más joven se correlacionaron con depresión y estrés con COVID-19. Este es ya un estudio de una publicación hecha en el extranjero. Se titula Ansiedad al aprendizaje en línea, relación con actitud de género, entorno y salud mental en universitario. Este estudio se ha realizado en Chile, se publicó en la revista digital de investigación en docencia universitaria, pero que es una revista peruana, se publicó el año 2021. Se incluyeron 192 estudiantes, 62% de psicología, 16% de trabajo social y 16% de terapia ocupacional. Fue un muestreo intencional por conglomerados. No mencionan qué universidades, solamente se menciona que fueron estudiantes de la región de Biobío, Chile. Y se usaron varias escalas, sobre todo la escala de estrategias de aprendizaje en línea, con sus dos escalas de actitud y de ansiedad. Se muestran acá las puntuaciones de diferentes componentes: ansiedad, actitud, salud mental y conectividad. La ansiedad tuvo correlaciones negativas estadísticamente significativas con estas tres variables, es decir, a mayor ansiedad, menor actitud para el aprendizaje, más afectación de salud mental y peores condiciones de conectividad. Y la actitud tuvo una correlación positiva con salud mental, conectividad. Igualmente la salud mental con conectividad. Igualmente hubo diferencias significativas entre varones y mujeres, tanto en el puntaje total, en el indicador de ansiedad frente al aprendizaje, así como los indicadores parciales. Igualmente se hizo un modelo de regresión lineal múltiple para la ansiedad al aprendizaje en línea en estudiantes, donde se vio que este modelo explicaba el 30% de la afectación de salud mental, y los componentes principales estaban en relación al género masculino, la actitud hacia las clases en línea, la salud mental autopercibida y la percepción del entorno apto. Tengo otros estudios más, pero en vista del tiempo, porque ya me he pasado de los 15 minutos,
estos estudios que faltan, uno de ellos que se hizo una población de estudiantes de El Salvador, que ha sido un estudio grande que ha incluido 1.550 universitarios, así como el otro estudio que se hizo en México también, que incluyó 560 estudiantes de una comunidad de 12.000 de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, también arrojan cifras más o menos similares a las que hemos visto en los otros estudios, ¿no? Sobre todo el estrés, síntomas ansiosos, síntomas depresivos como parte del impacto generado por la pandemia. Para finalizar, las siguientes conclusiones. Uno, la pandemia por COVID-19 ha generado un impacto importante en la salud mental de los estudiantes en el Perú y en diversas partes del mundo. Dos, la educación a distancia puede influir en la afección de la salud mental de estudiantes universitarios, adicionalmente a lo generado por el temor a infectarse o morir, el confinamiento y otros eventos adversos. Y tres, es necesario realizar más investigaciones a profundidad que nos permitan delimitar mejor la influencia de la pandemia y de la educación a distancia en la salud mental de los estudiantes universitarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Horacio Vargas. Agradecemos la presentación que hizo el día de hoy. Ahora le damos la palabra a la doctora Teresa Ortiz, ella es representante de la Universidad Nacional de Trujillo. Adelante, doctora Ortiz, muchas gracias. Gracias, muy amable, buenas tardes. Voy a compartir. Creo que voy a iniciar de atrás hacia adelante porque el tiempo es corto y así Cristian me puede cortar. Lo más importante es, creo, decir las conclusiones del trabajo. Yo les voy a presentar una investigación que hemos realizado en nuestra Universidad Nacional de Trujillo y desde ya agradezco la oportunidad a la red por permitirnos compartir estos resultados y reflexionar. Creo que aquí entre los participantes hay también educadores, estudiantes, y qué bueno, ¿no? Para poder tomar la iniciativa en la solución de estos problemas. Bueno, ahí están mis referencias a las que he aludido para poder llegar a las siguientes conclusiones del trabajo. El 56% de los entrevistados fueron mujeres y el 89% estaba en el grupo etario de 17 a 22 años. El 30% de los estudiantes presenta depresión de moderada a severa y el 41% leve. Estudiantes mujeres presentan mayor nivel de depresión que los varones. Y entre la sintomatología más frecuente está el insomnio, el cansancio y el poco interés que manifiestan por las actividades del día a día. Los resultados de este estudio consideramos que son relevantes, pues nos permiten tener por lo menos o acercarnos a un diagnóstico en relación a la salud mental de nuestros estudiantes universitarios. En base a ellos podemos ya proponer algunos cursos, talleres, programas en favor del bienestar estudiantil bolivariano, tal como por ejemplo lo viene haciendo ya el Departamento de Ciencias Psicológicas de la facultad a la cual pertenezco, la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, equipo al que fui invitada justamente para ver el impacto que ha tenido la pandemia en la salud mental de nuestros estudiantes universitarios. Y la última conclusión la hago mía, que la de Rondón, las manifestaciones pues en estos cambios de conducta de nuestros estudiantes requieren ser atendidos prioritariamente para que no puedan más tarde convertirse en un problema y que podamos a tiempo resolver, ¿no? Entonces voy hacia atrás. Ya está. Voy a discutir el primer resultado. Les mencioné que el 35% de las mujeres presentan mayor sintomatología de depresión frente a los 24, en un 24%.
Esta situación encontramos que se contradice con la hallada de Prada y otros en el 21, quienes sostienen que hay mayor incidencia de depresión en los varones. Esta es una investigación realizada con 394 estudiantes, muestra muy similar a la nuestra, de una universidad pública de Colombia. Sin embargo, coincidimos con los hallazgos de Montero, López e Higareda en el 21, quienes concluyen que las mujeres indicaron mayor atención a sentimientos y niveles más altos en depresión y ansiedad. En el estudio que hemos realizado en nuestra universidad participaron 392 jóvenes universitarios, cuya edad promedio es 19,93 años, o sea, casi cerca a los 20 años, de los cuales el 56% mujeres y el 44% varones. Todos estudiantes matriculados. A inicio de este ciclo que hemos empezado el 23 de mayo, se aplicó esta encuesta, este cuestionario, y fue de modo virtual, y se ha concluido que el 41%, como les decía, manifiestan una depresión leve. Sin embargo, hay un 30% que presenta una depresión de moderada a severa. Nuestros colegas anteriores, la doctora Mónica, el doctor Horacio, nos han presentado resultados, y esto coincide, por ejemplo, con el trabajado en la Universidad de la UNAM, de Anahuac, del Tecnológico de Monterrey, un estudio hecho en 260 estudiantes universitarios, ¿no? Según el estudio que hemos realizado, hemos encontrado que la sintomatología más frecuente es que se sienten cansados o con poca energía, poco interés o placer en hacer cosas, y han tenido dificultad para quedarse o permanecer dormidos, o han dormido demasiado. Esto coincide con un trabajo realizado por CONESA en el 21, quien presenta con mayor énfasis la sintomatología del miedo, el insomnio y el distrés psicológico. Aquí tengo otro resultado, creo que me he pasado el decir, bueno, un resultado ya aquí en la tabla 5, el cuestionario que hemos empleado nos permite también ver el grado de dificultad que tienen los estudiantes universitarios para afrontar en el día a día las actividades. Y si bien es cierto que el mayor porcentaje, me voy a orientar aquí en los últimos, se presenta en que tiene un poco de dificultad o no tiene, son los mayores. Sin embargo, aquí les vamos a prestar atención que hay un 15,4 y un 1,8 que casi suman un 17%, que ya nos comunican que tienen mucha o demasiada dificultad. Y esto sí debe, digamos, ser un referente para poder prestarle atención, a fin de que no esperemos llegar a situaciones que más tarde tengamos que lamentar. La investigación se realiza con estudiantes de 5 facultades: Ciencias Sociales, Económicas, Educación, Ingeniería y Matemáticas. En la tabla 4 encontramos la distribución de porcentual con respecto al nivel de depresión, pero teniendo en cuenta el sexo. Y si, aquí como el número de estudiantes mujeres es distinto al número de varones, lo hemos calculado al 100% cada uno para poder comparar. Y encontramos que el 5% de los entrevistados mujeres presentan una depresión severa y frente a un 1% de los varones. Lo femenino, o sea, las chicas presentan una depresión moderada severa en un 7% frente a un 6%. Si yo sumo el 23 más 7,30 más 5, serían 35. El 35% va en una depresión de moderada a severa, frente al 24% que sería de los varones. Por eso decimos que se está dando con mayor incidencia en las mujeres. En la tabla 3 vamos a presentar el nivel de depresión que va desde la mínima a la severa.
Y aquí sí comparamos, esto es por facultades, pero me voy a detener en el total por el tema del tiempo, y encontramos que tenemos un 20% con una depresión moderada, un 7% con moderada severa y severa el 3%. En total tengo un 30% de los estudiantes que estarían presentando una depresión de moderada a severa. Y aquí el comparativo de cada facultad. En la tabla 1 vemos el porcentaje es el número de estudiantes que participaron en esta encuesta, que fue 219 mujeres y 173 varones, que hacen un total de 392. En el caso en la tabla número 2, ya presentamos la distribución porcentual. Encontramos que el 48% de los que participan van de una edad de 17 a 19 años y el 40.4% de 20 a 22 años. ¿No? Son los participantes en este estudio que estoy presentando. El instrumento que hemos empleado es el PHQ-9, también mis colegas que me antecedieron, he visto que lo han empleado en algunas investigaciones, y es el cuestionario de salud del paciente 9, un instrumento de detección de depresión ampliamente utilizada en entornos no psiquiátricos. Es un instrumento que hemos encontrado que en más de 27 estudios fue validado, y en 13 estudios informaron las propiedades diagnósticas del PHQ-9 para ambos métodos de puntuación. Como estoy de atrás hacia adelante, voy a encontrar que la consecuencia voy a revisar luego los antecedentes, aunque mis colegas que me antecedieron ya han hecho referencia a los antecedentes, pero encontramos aquí como consecuencia de este estudio de los antecedentes que la pandemia pues ha generado un espacio para que fisioterapeutas especializados en salud mental puedan generar o dar cierto tipo de alternativa de solución provocado justamente a esas necesidades de salud por parte de los individuos en la sociedad. Aquí Good, Díaz y Vargas en el 21 nos dice que la pandemia del COVID ha tenido un efecto dramático, inmediato en la salud de la población. Además, la salud mental se ha visto afectada por estresores físicos y psicológicos, tanto en la población en general. A modo de otro antecedente, encuentro que la COVID-19 repercutió negativamente en la salud mental de las personas, en particular en los más vulnerables. La incertidumbre asociada con esta enfermedad, más el distanciamiento social, el aislamiento y la cuarentena, agravaron la salud mental de la población, nos dice Conesa. Y Nicolini dice aquí, los estudios señalan que se ha aumentado las cifras del diagnóstico de ansiedad a raíz de la pandemia del COVID-19. Otro estudio nos dice que según Gómez y otros en el 21, realizaron un estudio para caracterizar los efectos de la pandemia por COVID-19 en la provisión de servicios de salud mental en la Argentina. La pandemia impactó en la organización y en el funcionamiento del sistema de salud, aunque muy poco describe sobre lo ocurrido en los servicios de salud, pero sí nos dice que se debe atender a esta población afectada emocionalmente por la pandemia. Estamos hablando de salud mental y creemos por qué es que nos convoca esto, por qué es tan importante en estos tiempos, cobra muchísima más importancia. Probablemente es un tema muy trabajado en psicología por los especialistas, pero quienes estamos en el campo de la educación mostramos ya mucho más a nivel universitario esa preocupación, porque si analizamos esta definición dada por la Organización Mundial de la Salud, quien no tiene esa salud mental no podría tener la posibilidad de desarrollarse tal cual le gustaría ser, no podría desarrollar ese proyecto de vida y su
digamos, la productividad disminuiría, no podría desarrollarse, comprometerse como nos gustaría que fuera. Por ello es que saludo y felicito a la Red Peruana de Universidades que generen estos espacios de reflexión para poder tomar ciertas iniciativas, no solo en la organización de cursos y talleres, sino también dentro de nuestras aulas universitarias. ¿Cómo estamos, de alguna manera, trabajando esto? ¿Qué atención le estamos prestando? Y qué importante es saber cuáles son esas sintomatologías que nos van dando ya diríamos, el indicio de que existe allí un problema y que podamos, si no es atenderlo por nosotros, derivarlo con el especialista. A esa problemática que hemos mencionado, señala Hernández Rodríguez que digamos, la atención de los hospitales se dio más por los casos de la COVID-19, descuidando justamente la salud mental, y eso agravó, ¿no? Agravó, como dice aquí, hay una reconcentración de la atención en hospitales neuropsiquiátricos. El objetivo de este estudio fue determinar el impacto en la salud mental ocasionado por el aislamiento debido a la pandemia del COVID-19 en estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo. Esto es lo que traía a ustedes en este tema que nos convoca en la tarde de impacto de la pandemia en salud mental en estudiantes universitarios. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Teresa Ortiz, quien nos ha hecho su exposición. Al revés, pero ha completado el tiempo que había indicado que iba a cumplir. Recordarles a todos los participantes que puedan seguir haciendo sus preguntas. De hecho, ya hemos recibido algunas preguntas para cada uno de los ponentes que las haremos llegar una vez termine la exposición del siguiente ponente, que es el doctor Julio Castro de la Universidad Nacional de Piura. Le damos la palabra al doctor Julio Castro, no sin antes presentarlo. El doctor Julio Castro es médico cirujano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en psiquiatría por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, miembro titular de la Asociación Psiquiátrica Peruana, residenciado médico en psiquiatría, estudios de maestría en medicina y diplomatura en medicina legal y ciencias forenses. Le damos la palabra al doctor Julio Castro, representante de la Universidad Nacional de Piura. Adelante, profesor. Gracias. Buenas tardes. Un saludo cordial para todos los integrantes de la red universitaria y, bueno, el agradecimiento por la invitación como vocero de la Universidad Nacional de Piura. En esta presentación que tiene como enemigo el tiempo, voy a leer, y pido disculpas, la elaboración de mi ponencia en Word. Lo había preparado en PowerPoint, con cargo a enviárselos después, pero algún duende se ha metido en mi CPU y no lo ubico, así que voy a leer un poco lo que he elaborado, pero antes quiero mencionar algunas consideraciones previas. En la Universidad Nacional de Piura, donde éramos 3 docentes psiquiatras, ahora somos 6, 3 jóvenes que han regresado después de algunos años a Piura. La situación de la salud mental en Piura, en general, era muy crítica antes de la prepandemia. Y seguramente que esto se repite en los principales departamentos en todo el país, diría yo. Pero particularmente en los estudiantes de medicina, nosotros hemos tenido la oportunidad de percibir a través de tesis de bachiller de algunos alumnos en la época prepandemia, por ejemplo, una tesis en la cual tuve el privilegio de ser asesor de una bachiller, de los niveles de ansiedad en los internos de medicina que participaban en los hospitales de Piura, el Hospital Cayetano Heredia de Salud y el Hospital Santa Rosa del Ministerio de Salud. Y en esa tesis se hizo un estudio de 2 universidades, una universidad privada, de las que, vamos a decirlo así, están de alguna forma licenciadas con la justa por SUNEDU, y la Facultad de Ciencias de la Salud de la Nacional. Y las cifras eran interesantes y las comparto con ustedes porque más o menos era más del doble de internos de medicina que provenían de la universidad privada los que tenían mucho estrés y ansiedad comparados con los internos de la Universidad Nacional de Piura.
Cuando le preguntó el jurado a la joven tesista cuál sería la explicación, ella manifestó, y también yo la apoyé, el hecho de que en el cribaje para el ingreso a la universidad el nivel de exigencia no fue muy adecuado, así como el nivel de exigencia a lo largo de los años de pregrado, y cuando los estudiantes entraban a hacer su internado, se evidenciaban carencias de tipo cognitivo. Posteriormente, ya con la pandemia, han habido hasta 4 o 5 tesis de bachiller relacionados con el impacto de la pandemia en internos de medicina, elaborados por internos que en alianza con internos de otras universidades hicieron una muestra muy grande que de alguna forma repite lo que la ponente anterior ha expuesto y el doctor Horacio Vargas, a quien he tenido el gusto de escuchar también. Es decir, durante la pandemia, los internos de medicina la pasaron muy mal por una serie de consideraciones. En primer lugar, restricción a los ambientes hospitalarios, demora en acceso a las rotaciones correspondientes, además de una serie de carencias y dificultades mientras realizaban su internado. Pero, ¿qué es lo que pasa con los estudiantes de medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de Piura? Cuando los que hacemos docencia hemos hecho la docencia en forma virtual, hemos podido constatar el nivel de rendimiento académico bajó sustancialmente y hubo un pequeño grupo de deserción de estudiantes. Pero lo más terrible es que el año pasado, lo digo así públicamente, tuvimos el lamentable hecho de que una joven estudiante de tercer año se suicidó, una joven estudiante de medicina se suicidó. Esto movilizó la preocupación de los docentes de la Escuela de Medicina, quienes, particularmente los psiquiatras, entrevistamos a los familiares de esta joven y también, por supuesto, a otros jóvenes que también estaban en situación de riesgo. Y comprobamos lo que empíricamente habíamos visto a lo largo de estos años. Las universidades públicas, y dentro de ellas la Universidad Nacional, no escapa a lo que voy a decir, no han sido capaces de supervisar o monitorear la salud mental, no solo de los estudiantes de medicina, sino de los estudiantes universitarios en general. Y ustedes saben que Piura ha sido uno de los departamentos más golpeados por el COVID, y la tasa de enfermos y la tasa de muertos han sido muy alta, sin dejar de mencionar un sinnúmero de problemas colaterales. No tenemos cifras duras sobre el tema, pero definitivamente cuando conversamos con los alumnos, ellos nos confirman lo que hoy día yo les comento. Y entonces es bueno recordar que dentro de los factores de vulnerabilidad al estrés en general, y particularmente en los estudiantes universitarios, debemos considerar antecedentes de traumas en la infancia. Piura tiene el triste privilegio de ser un departamento donde hay mucho maltrato infantil y mucho maltrato hacia las mujeres. Familias disfuncionales, consumo de alcohol, etcétera, etcétera. Yo aquí quiero continuar comentando un estudio comparativo de salud mental en estudiantes de medicina realizado por el grupo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional de Trujillo, a cargo del doctor Alberto Perales. Ellos estudiaron en 1115 estudiantes de medicina de ambas facultades, de San Fernando y de la Universidad Nacional de Trujillo. Les administraron una encuesta de salud mental abreviada, autoadministrada. Los resultados fueron que la proporción de varones fue mayor que la de mujeres. Se hallaron problemas de salud mental en ambas poblaciones en relación a altos niveles de estrés, prevalencia de vida de abuso de cigarrillos y de alcohol, conductas disociales, así como hábitos de vida afectados por las exigencias de los estudios médicos con oportunidades disminuidas de disfrute de entretenimiento social. En este estudio importantísimo que hace el doctor Perales y su grupo, encontraron que, por ejemplo, en la población el abuso de cigarrillo fue mucho mayor en varones, así como el alcohol en varones, y la edad de inicio también de varios años antes a la identificación del problema. En cuanto al término de disocial, describe un comportamiento que quiebra las normas establecidas por todo un grupo sociocultural orientadas a favorecer una adecuada convivencia. Este estudio del doctor Perales nos demuestra que, y yo he conversado personalmente con él es un poco optimista, que estos rasgos disociales podrían revertir si hubiera un monitoreo a estos estudiantes.
Y yo soy un poco pesimista al respecto, pero empíricamente eso mismo estamos observando en la Escuela de Medicina de la Nacional de Piura. Uno de los problemas que nos preocupa es el consumo de alcohol. Y otro de las cosas que coincide con el estudio del doctor Perales en la Universidad de San Marcos y de Trujillo es que por el estrés que han vivido los estudiantes de medicina, las oportunidades de sana recreación han sido mínimos, ¿no? Entonces, en este estudio, que es extrapolable a la realidad de Piura, la ideación suicida fue mucho mayor en mujeres, estudiantes de medicina, que en varones, y coincide con el dato que les doy, que es la punta del iceberg de una joven, que dicho sea de paso, la familia estaba totalmente ciega a lo que había ocurrido. Para la familia, su hija nunca tuvo ningún problema, pero cuando uno conversaba con los compañeros de estudios, nos confirmaban que ella sí conversaba con ellos, que se sentía deprimida, que se sentía angustiada, que se sentía sin salida. Y entonces, una reflexión importante es que los departamentos de bienestar estudiantil de las universidades públicas no están funcionando como deberían. Yo sé que la Universidad Cayetano Heredia tiene un buen programa de bienestar estudiantil y hasta donde sé, San Marcos también, pero el profesor Perales y su grupo de colaboradores plantean un programa preventivo de salud mental que considere justamente el desarrollo de actividades con profesionales de la salud mental a través de comités de bienestar estudiantil para revertir esta situación. Ellos empezaron con algunas actividades de psicoterapia de 2 horas a 3 de duración semanal con estudiantes de medicina del primer grado, del primer año, porque se identificó que es en el primer año donde hay más estrés a lo largo de la carrera. En cuanto a mis comentarios personales, y discúlpenme que haga esta exposición así, yo veo que han pasado desde el primer estudio del doctor Perales 22 años en que él hace estas recomendaciones. 22 años. Y en estos 22 años no ha habido una respuesta orgánica de las universidades públicas y no sé si de las universidades privadas, con excepción quizás de Cayetano Heredia. Otro de los fenómenos que identifico en las universidades en general públicas es el fenómeno de la anomia social y de la corrupción que afectan a toda nuestra sociedad y que lo estamos viendo ahora en la clase política, ¿no? Si a esto le agregamos el estrés severo por la pandemia del COVID, que ha vuelto a aumentar, dicho sea de paso, en los últimos meses, el estrés por la postergación del inicio de clases, así como la restricción del acceso de los estudiantes a los hospitales para la realización de sus prácticas, así como la implementación curricular reorientada a la teleeducación, han aumentado el estrés. Coincido con la exposición de la profesora que me ha antecedido. Además de esto, nos estamos olvidando que muchos de esos estudiantes han tenido, tienen o tendrán familiares que van a... Doctor Julio, disculpe, su audio se ha apagado. tenido estos problemas y que han tenido niveles de ansiedad y de depresión muy altos. Entonces, lo que yo estoy percibiendo a nivel local, regional, creo que es la punta del iceberg y creo que es un reto para todos nosotros, los docentes, las autoridades, el personal administrativo y los propios estudiantes de medicina, en articular esfuerzos en forma, digamos, ordenada. Creo que con voluntad y capacidad de gestión se podían hacer muchas cosas, reactivar los departamentos de bienestar estudiantil y, por supuesto, la participación de profesionales de la salud para prevenir situaciones que tengamos que lamentar y ayudar, acompañar a jóvenes que están teniendo serios problemas y que a lo largo de estos 2 años y medio de pandemia han sido invisibilizados por la comunidad universitaria. Esto definitivamente ha sido de alguna forma esbozado, como digo, en las tesis que han trabajado 4 o 5 tesistas con bastante seriedad y, como digo, de manera empírica, en Piura, todavía no hemos hecho un estudio sistemático de nuestros estudiantes en comparación con lo que nos ha traído el profesor Horacio Vargas y la profesora que me ha antecedido. Yo les agradezco por su paciencia y tolerancia y, por supuesto, las preguntas que ustedes tengan a bien hacerme. Buenas tardes.
Muchas gracias, doctor Julio Castro. Con esto culmina la primera ronda. Hemos tenido las exposiciones de 15 minutos de cada uno de los ponentes. Voy a reiterarles las preguntas que han estado haciendo los participantes a través del chat. Se las voy a mencionar y luego vamos a hacer la misma ronda de que tengan 7 minutos para poder responder las preguntas. En el caso de la profesora Mónica Casareto de la PUC, hay 3 preguntas. En primer lugar, ¿la sobrecarga de estudios universitarios del hogar y tecnología no idónea se puede asociar a los problemas familiares de convivencia? ¿Esto repercute en su gran mayoría en el rendimiento académico de los estudiantes o no? En segundo lugar, ¿la convivencia con la familia es un vivir cotidiano? ¿Será que los largos periodos de convivencia contribuyó a poder identificar la particularidad de cada miembro de familia? Tercera pregunta, frente al incremento de los índices de intento de suicidio y demás problemas psicológicos en los estudiantes universitarios debido a la crisis sanitaria del COVID-19, ¿cómo influye en su desempeño académico y qué acciones o estrategias se deben emplear en la mejora de dicho fenómeno social? Estas son las preguntas para la doctora Mónica Casareto. Voy a pasar a mencionar las preguntas del doctor Horacio Vargas. Para el doctor Horacio Vargas, ¿cree usted que a este nivel de la pandemia en el año 2022 haya una repercusión en los estudiantes con referente a su estado emocional y académico? Segundo lugar, ¿qué temas o aspectos sería oportuno investigar en base a lo ya realizado hasta este momento en post-pandemia? Para la doctora Teresa Ortiz de la Universidad Nacional de Trujillo, las preguntas son, los docentes actualmente, ¿cómo pueden apoyar a los estudiantes en las clases presenciales ante los resultados mostrados? Esa es la pregunta para la Universidad Nacional de Trujillo. Para la Universidad Nacional de Piura, la pregunta es, ¿qué acciones institucionales precisas, inmediatas, deben ser implementadas en las universidades ante esta cruda realidad? Y luego hay otras 2 preguntas que han llegado. Nos gustaría saber si el estrés, la ansiedad, depresión y los problemas de la pandemia fue originada por la cuarentena, la masiva notificación negativa y si el bajo rendimiento fue generado por la inadecuada preparación para enfrentar la virtualidad y la mala conectividad. En tercer lugar, ¿cuál es el estado del arte que se conoce respecto a los problemas de salud mental generados por la viruela símica? Y por último, una última pregunta. La mayoría de los estudios mostrados tienen un muestreo por conveniencia. ¿A qué se debe? Esa pregunta sería para los que han presentado los estudios. Va para todos los investigadores. Entonces le doy la palabra a la doctora Mónica Casareto de la PUC. Respecto a las preguntas que han hecho los colegas, yo he presentado alguna información parcial, haciendo mayor énfasis en los temas más descriptivos, más que en los factores que están asociados a los problemas de salud mental. Uno de los aspectos que quiero tomar en cuenta es que el individuo es un todo, está varios factores asociados en él. Definitivamente el área de la familia, que es una de las preguntas, puede haber sido un área que ha contribuido a problemas de salud mental e inversamente los problemas de salud mental pueden haber afectado la dinámica familiar. Indudablemente se sabe, y les comentaba en los estudios que hemos hecho, por lo menos en los cualitativos, este es el cuantitativo, se ha visto que uno de los referentes que está asociado con malestar psicológico en los universitarios es el tema de la sobrecarga de responsabilidades y roles dentro de la familia. Entonces, la pandemia ha implicado que, por ejemplo, algunos jóvenes disminuyan su carga de cursos, algunos, de hecho, algo que ha ocurrido en varias universidades, ha habido una tasa un poco baja de matrícula en los semestres anteriores, se espera que esto se recupere con el paso del tiempo. Entonces, ¿por qué ha habido esta baja tasa de matrícula? En parte porque algunos jóvenes se han dedicado al cuidado de los familiares, al cuidado de, sobre todo, familiares mayores enfermos. La economía de la familia se ha visto afectada. En ese sentido, los nuevos roles, responsabilidades y la sobrecarga que implica estudiar y trabajar en casa puede haber generado un clima, un ambiente conflictivo que puede haber contribuido a un problema de salud mental. Indudablemente, mientras más problemas de salud mental, vuelvo a repetir, mayor
pueden ser también los problemas de dinámica familiar, de tal manera que va de un sentido a otro. En aquellas familias donde ya habían problemas previos, donde había alta tasa de violencia, por ejemplo, problemas de comunicación, patología mental previa en la familia, la situación de pandemia ha sido bastante desgastante y en ese sentido ha podido afectar la salud de los participantes. Yo había compartido, esta tabla la voy a compartir de manera general para que veamos cómo otros factores pueden estar involucrados en la afectación de la salud mental. Por ejemplo, nosotros evaluamos, y esa era la segunda pregunta, los factores que contribuyen a la salud mental a partir de una serie de mediciones, y vimos un modelo, a través de un modelo de regresión lineal, jerárquico. Encontramos un modelo potente, grande, 41% en el R cuadrado ajustado, y encontramos diferentes motivos que pueden estar asociados al problema de salud mental. Por un lado, los factores asociados a la vida académica, ¿no? Por otro lado, los hábitos de salud, el sexo, que es un tema que también hemos mencionado, y a factores que estamos llamando factores de riesgo y de protección. Es interesante ver que el sexo, a diferencia de estudios previos, si bien aporta, es decir, las mujeres suelen tener los peores indicadores, el aporte al modelo es bastante más pequeño de lo que ocurría en estudios previos, de tal manera que posiblemente es por eso que hay estos escenarios variables, ¿no? En algunos estudios los hombres más alto, en otros las mujeres. Entonces se debe a que probablemente hay cambios de género y por lo tanto ya aporta un poco menos. Los factores más ligados a la vida académica también son importantes. Por un lado está la parte motivacional del estudiante, la disposición al estudiar. Y ahí viene una serie de cosas que se puede hacer desde la universidad y con los profesores para trabajar con herramientas pedagógicas que contribuyan a la motivación del estudiante. Porque aunque no lo veamos, la motivación para el estudio también tiene una afectación en la salud mental. Entonces, ahí hay un área de intervención que se puede hacer. Y también hay el otro factor que tiene que ver con la educación a distancia. Definitivamente este proceso de adaptación ha sido clave. Qué distinto es el estudiante que cuenta con las condiciones tecnológicas, por ejemplo, con los aparatos, con el internet de calidad, con dispositivos propios que no tiene que compartir con otro, y que cuenta con las habilidades o las competencias tecnológicas, es decir, se mueve fácilmente por tecnología, ha sido clave para su salud mental. Aquellos jóvenes que han tenido poca experiencia se han visto más afectados. Los hábitos de salud aportan menos al modelo, pero han sido importantes la alimentación, el sueño. Pero los factores más interesantes están abajo y son los que aportan muchísimo más. Las familias donde existan experiencias de violencia, por ejemplo. La violencia es una condición de riesgo y muchas veces vienen de la familia. El conocimiento e información que se tenga del COVID y finalmente los factores personales como la resiliencia o el soporte social son claves. Entonces, ante la primera pregunta de la familia, ya les contesté que sí, pues de ida y de vuelta hay una relación. Ha habido una afectación en el rendimiento, indudablemente la salud mental va a tener un impacto en el rendimiento y en la motivación de los estudiantes. Y finalmente, ¿qué podemos hacer al respecto? Yo les recuerdo que las universidades tienen que responder a una serie de recomendaciones que se hacen desde el Minedu. Y de hecho el Minedu el año pasado, diciembre del antepasado, publicó una resolución en la cual alentaba a las universidades a seguir una serie de lineamientos que contribuyen a la salud mental de las universidades. Entonces, no hay que crear tanto, o sea, está ahí, está la reglamentación ahí, y donde se dice qué cosa tenemos que hacer. Primero, las universidades tienen que tener, cada universidad, su propia política y reglamento de salud mental. Tiene que tener una oficina de bienestar que trabaje no solo la atención psicoterapéutica individual, porque ya sabemos, siempre vamos a lo psicoterapéutico, pero también que plantee un modelo de trabajo desde la promoción de la salud en el contexto de la universidad. No hay que esperar que la gente colapse, hay que trabajar desde antes, con hábitos saludables, por ejemplo, con manejo del estrés, es un tema que ha mencionado el doctor y eso es un tema absolutamente relevante. Y hay que también trabajar con los otros miembros de la comunidad.
O sea, el estudiante no va a estar saludable si tiene en la universidad docentes que también están afectados por su propia salud mental. Estos son los docentes que van a presionar al estudiante. Estos son los docentes que van a desmotivar al estudiante. Entonces, hay que trabajar con los administrativos, con los docentes y con la comunidad de estudiantes también. Entonces, recomiendo dar una mirada a estos lineamientos básicos para el cuidado de la salud mental en las universidades, porque ahí se establece qué es lo que tendría que hacer cada universidad que promueva un contexto saludable para su comunidad. Excelente. Gracias, doctora Mónica. Le damos la palabra al doctor Horacio Vargas, luego a la doctora Teresa Ortiz y por último al doctor Julio Castro. Muy bien, gracias. En la primera pregunta estaba en relación a si había repercusiones en el estado emocional y académico en los estudiantes luego de esta situación de pandemia, y definitivamente lo hay, ¿no? Y la gravedad, digamos, el impacto va a depender cómo cada estudiante ha procesado esta situación de pandemia. Algunos puede ser que hayan experimentado solamente la situación de estrés y haberla resuelto exitosamente, pero otros pueden haberse ya complicado con conductas suicidas o con trastornos mentales. Hay que tomar en cuenta que así como la demanda aumentó durante la pandemia, la oferta disminuyó porque se tuvieron que cerrar los ambientes de consulta externa de establecimientos públicos y privados. El acceso a la atención de salud mental se vio más limitado que nunca. Entonces eso ha limitado también las intervenciones. Aprovecho para comentar un aspecto que por el tiempo no lo pude hacer durante la exposición. Si bien los diferentes estudios nos revelan ciertos indicadores, son datos de los estudiantes que participan voluntariamente en los estudios, pero hay otro sector que no necesariamente participa, y de ese sector hay un grupo que busca ayuda frente a esta situación de impacto. En la Universidad Peruana Cayetano Heredia, las diversas facultades cuentan con un servicio de consejería psicológica, tanto para la parte, digamos, emocional como académica, pero también en el caso de la Facultad Integrada de Medicina, Estomatología y Enfermería, tenemos atención psiquiátrica para estudiantes que requieren tratamiento propiamente dicho. Y la vía puede ser directa, el estudiante pide directamente atención, o las psicólogas que atienden inicialmente a los estudiantes por cualquier iniciativa pueden derivar. ¿Qué pasó al inicio de la pandemia? La colega que tiene a cargo este consultorio de psiquiatría no pudo darse abasto con el incremento de pedidos de atención, y es más, la atención tuvo que pasar de ser presencial a virtual. Entonces se solicitó a los profesores de la sección de psiquiatría, a los colegas de psiquiatras, que voluntariamente pudieran atender a estudiantes afectados. Es así que 10 profesores de manera voluntaria durante un año atendieron esta demanda incrementada de estudiantes afectados por cuadros clínicos importantes en su mayoría. Lamentablemente esas estadísticas no se han procesado. La doctora Correa no ha podido, digamos, organizarse para esto, pero sí hubo un incremento importante, ¿no? Que probablemente esté bajando un poco con esta disminución a pesar de que los contagios estamos en una cuarta ola, ya los índices de letalidad y de complicaciones han disminuido bastante, ¿no? Sin embargo, todavía, digamos, el impacto no es deleznable. La otra pregunta era, ¿qué temas hay que investigar en la post-pandemia? Sí, las personas, digamos, los estudiantes afectados, algunos se afectan en el momento inmediato, pero otros van a, digamos, mantener la afectación durante el tiempo, ¿no? Sobre todo aquellos que van a desarrollar ya una
patología psiquiátrica. Entonces sería importante ver estudios longitudinales, ¿no? Cómo ha progresado esto en el tiempo. Lo otro es que la buena parte de los estudios usan escalas que miden síntomas, pero no hemos ido más allá en ver ya trastornos específicos, ¿no? Hemos visto las escalas miden síntomas depresivos, síntomas ansiosos, síntomas peritraumáticos, pero ¿cuántos de esos pacientes hacen ya trastornos propiamente depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos de estrés postraumáticos que se complican en el tiempo? Sería bueno también verlo. Hay una pregunta adicional: ¿a qué se debe el muestreo por conveniencia? Al inicio de la pandemia ha sido bien difícil hacer estudios probabilísticos como muestreos, como usualmente se acostumbra a hacer. Al principio ha sido bien complicado, ahora que se está retornando la presencialidad hay más posibilidad, pero al principio ha tenido que hacerse con lo que se podía. Buena parte de los estudios, las encuestas han sido por vía virtual, online, ¿no? Y a quienes voluntariamente quisieran participar ha sido complicado. Finalmente, una pregunta que se repite en varias intervenciones es: ¿qué hacer frente a esta situación? De alguna manera, las universidades han estado atendiendo en mayor o menor medida los problemas de salud mental. Falta bastante a nivel preventivo, a nivel de intervención también. Yo creo que debería implementarse, así como se han implementado centros de salud mental comunitario con equipos multidisciplinarios a lo largo del país, deberían implementarse centros de salud mental universitario. La Universidad de San Marcos, la Universidad Mayor de San Marcos, ya tiene un centro de salud mental universitario, cuya dinámica es muy parecida a los centros de salud mental comunitario. Yo creo que las demás universidades deberían apuntar a ello, ¿no? Que haya un centro para toda la universidad que incluya actividades preventivas, actividades de intervención y también de rehabilitación, y que pueda estar integrado por un equipo multidisciplinario. No hacer las atenciones limitadas que mal que bien se están haciendo. Gracias. Muchas gracias, doctor Horacio Vargas. Le damos la palabra a la doctora Teresa Ortiz. Gracias, Cristian. Se me preguntó como docente, ¿no? ¿Cómo podemos apoyar? Yo creo, Mónica nos decía que vamos a tener que empezar como docentes primero a sentirnos bien para poder, nadie puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Entonces yo creo que les invito a mis colegas, a quienes son docentes, en primer lugar, a autoevaluarse, por ejemplo, cuál es lo que te motiva a estresarte, qué es lo que te genera esos niveles de, digamos, de ansiedad a veces, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy perfeccionista. Esto que les traje ahora, estuve revisando varias veces los datos y volvía otra vez. Entonces, si uno empieza a conocerse, lo mismo puede hacer para con los estudiantes, porque es eso, para poderles enseñar a ellos que se autodescubran cuáles son las cosas que le estarían generando ese estrés. Y luego, ese estrés, ¿cuál es la sintomatología que se presenta en mí? De pronto, por ejemplo, cuando estoy ahí, dándole todo el día, estoy ahí buscando la forma de resolver ese problema, en mí se presenta, por ejemplo, con un dolor a nivel aquí del cuello. De pronto otro va a ser aquí a nivel de la cintura. ¿Y por qué es importante que como estudiante, como persona, yo descubra ello? Porque entonces voy a buscar las herramientas para poder resolver, para poder aliviar ese estrés y no esperar llegar a cuadros en donde ya yo demande la atención de una tercera persona para que me apoye. Entonces, qué importante es poder trabajar, como decía el doctor Horacio, en la parte preventiva, y el llamado es nosotros, después de los padres de familia, somos los que debemos observar la conducta de nuestros estudiantes. Por ejemplo, hoy día tuve una clase con los chicos del 7º ciclo, presencial, porque en mi universidad los chicos de 7º y del 9º regresaron a la presencialidad. Y observé
En las últimas clases estoy observando que de los 25 estudiantes, 15 llegan a clase y otros 10 no. Cuando les he preguntado, siempre me están manifestando que hubo un caso de COVID por parte de la mamá, en la siguiente semana ya fue el papá, en la siguiente han sido ellos, y siempre es el mismo grupo de estudiantes que no viene. Tendría que preguntarme, ¿es eso o está buscando eso como el pretexto porque le cuesta trabajo volver a interaccionar con sus compañeros? De pronto encontró esa comodidad en el aislamiento, en el sentirse allí, porque le preguntaba a mis colegas y me dice, sí, definitivamente ellos tienen ese problema y no pueden incorporarse, están haciéndolo de manera virtual, qué sé yo. Entonces son los mismos que les ocurre esto. Entonces es importante que nosotros observemos para poder ayudarles en el sentido, puede decirle, ¿no? Descubre tú qué es lo que te está estresando, qué es lo que está generando estos cuadros de ansiedad, cómo podemos aliviarlo, qué técnicas podemos incorporar en el quehacer, de tal forma que vayamos liberando esos niveles de estrés. Y como les decía a los chicos que no han venido porque me pude comunicar de manera virtual con ellos, si ya no puedes lidiar con la situación, pide ayuda, ¿no? Trata de buscar, tenemos en nuestra universidad bienestar universitario, que aludían ustedes, colegas, y están los especialistas allí, ¿no? Y es importante que nosotros le demos la iniciativa, porque de pronto hay quienes dicen, no, no me pasa nada, es el caso de mi hermanita, como me decía una de las chicas, etcétera, 1000 pretextos, pero yo necesito que tú te incorpores, necesito que tú desarrolles actividades como tus demás compañeros, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Si no puedes conectarte, si no puedes nuevamente interactuar, necesitamos pedir apoyo, necesitamos pedir ayuda, o tú puedes resolverlo. Entonces les he dicho, hagamos tales cosas, por ejemplo, ¿no? Si la siguiente no los veo, lo voy a tener que derivar. Entonces es muy importante cuando me decían, ¿qué es lo que podemos hacer como docentes? Creo que somos elementos muy importantes allí para poder contribuir a mejorar esa salud mental de nuestros estudiantes. Gracias. Muchas gracias, doctora Teresa Ortiz. Por último, le damos la palabra al doctor Julio Castro. Muchas gracias, doctor. Sí, bueno, yo primero quiero felicitar a los ponentes que me han antecedido y coincido totalmente con lo expuesto por la doctora Casareto, con el doctor Horacio Vargas y por la doctora Teresa Ortiz y la otra expositora. Creo que el reto es no solo como docente, sino como miembro de la comunidad universitaria. Creo que después de este conversatorio virtual, cada uno debería llevar las propuestas no solamente a la facultad, sino a la universidad, de lo que se ha conversado esta tarde, porque los problemas son muy parecidos. Por ejemplo, permítame una pequeña digresión. En los grupos de prácticas del curso de psiquiatría que estamos realizando, les pregunto a un grupo de alumnos el día de ayer, ustedes en la época de las clases virtuales, ¿cuántos de ustedes tienen una laptop o un CPU individual para uso de ustedes? Y de 16 alumnos, 12 levantaron la mano. O sea, 4 no tenían una laptop o un CPU para uso exclusivo de ellos. ¿Cuántos han tenido problemas de conectividad? 6 alumnos de 16. Y lo cual confirma que muchas veces en las clases virtuales, muchos de ellos apagaban su micrófono, apagaban su pantalla o simplemente no asistían. Y lo que acaba de decir la doctora Teresa Ortiz creo que es muy importante, porque creo que estamos invisibilizando un estado de ánimo de desesperanza aprendida como hipótesis, o de depresión o de ansiedad que está ahí subyacente y que no la estamos viendo, y que no la estamos viendo porque es aparentemente leve a moderado. Ya el doctor Horacio Vargas nos lo decía, no es solamente el estrés agudo e intenso que ha ocurrido para todos y que es procesado de manera diferente por los alumnos. Recuerden que cada alumno, como cada docente, tiene una historia personal. Como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Muchos de estos alumnos vienen de hogares de condición económica muy modesta. Muchos de estos alumnos vienen de distritos lejanos a Piura, en el caso de la Universidad, de la Facultad de Ciencias de la Salud, de Catacao, de La Unión, del Bajo Piura,
o de Paita o de Ayabaca, y muchas veces en la época de pandemia tuvieron que dejar la pensión que tenían y la conectividad desde sus provincias no era muy buena, porque efectivamente, si hay problemas de conectividad en Lima, imagínense los problemas de conectividad que hay en las provincias, y esto que Piura es uno de los departamentos, en teoría, menos desconectados, por decirlo así. Eso por un lado. Por otro lado, la pregunta si la cuarentena influyó en la ansiedad y depresión de los alumnos, por supuesto que estoy convencido de eso. Y si a esto le agregamos que el encierro se da en un contexto en que muchas veces, lo aludió la doctora Casareto, la situación, la dinámica familiar no era muy buena, el estudiante tenía que convivir con quien generaba violencia psicológica o física. Y aquí quiero detenerme un poco, estimados colegas. Creo que el reto también es que participe el servicio social de las universidades. El estudio social de los estudiantes creo que ha sido estandarizado y muy superficial. Y también una autocrítica para todos, por lo menos en lo que a mí respecta, la consejería académica es muy superficial, por lo menos en la Universidad Nacional de Piura. Creo que la consejería bien llevada, bien desarrollada, que implica previa capacitación para todos los docentes, podría permitirnos detectar un pequeño grupo de alumnos que pueden tener problemas. Y por supuesto, creo que el reto es activar adecuadamente los departamentos de bienestar estudiantil, pero eso tiene que ser desde arriba. O sea, la propuesta nuestra debe ser hacia las autoridades, porque son ellos los que tienen que tomar la decisión, son ellos quienes tienen que plantear la logística y el presupuesto para poder convocar profesionales. Porque cuando lo escuchaba el doctor Horacio Vargas, confirma la buena imagen que yo tengo de Cayetano Heredia. Se puede pedir la colaboración de voluntarios, pero hasta cierto límite, porque cada profesional también tiene sus propios problemas. Entonces, los jóvenes psiquiatras que han llegado y los psicólogos que puedan haber necesitan también tener de alguna forma un respaldo económico. Entonces, yo creo que la respuesta tiene que ser de la universidad, tiene que ser integral, tiene que ser multidisciplinaria, ¿ya? Tiene que ser multisectorial y, por supuesto, autocríticamente debemos trabajar también con los padres de familia, porque la mayoría de nosotros los docentes no conocemos a los padres de familia, y menos a nuestros alumnos. Yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y no esperar que hayan suicidios o que hayan crisis severas o que hayan deserciones para parar las antenas. Para terminar, coincido con la doctora Ortiz, estoy percibiendo también, no en número significativo, pero algunos casos de ausentismo de alumnos que no se explica por el COVID, creo que tiene que ver con estos problemas de salud mental. Muchas gracias, doctor Cristian Góñez. No sé si me permiten agregar algo a colación de lo que han comentado todos mis compañeros, pero rescato lo que dijo el doctor Castro, y es que el tema de salud mental no debe ser un tema de buena intención, de simplemente crear un consultorio psicológico y psiquiátrico con 1, 2 o 3 profesionales que no van a poder atender a una comunidad que tiene miles de estudiantes y trabajadores. Creo que es importante que haya una decisión institucional de apoyar una política de cuidado de la salud mental. Y que a partir de eso la institución piense qué tipo de modelo de salud mental y bienestar desea plantear en su universidad. En la Católica nosotros tenemos un modelo de bienestar de tal manera que los temas vinculados a salud mental no solamente están ubicados en el área de salud mental, en el servicio médico, en la oficina de bienestar psicológico, sino es transversal. Agarra también el tema económico, por ejemplo, que mencionaba el doctor. Tiene que ver con los sistemas de tutoría y acompañamiento que hay al estudiante. Tiene que ver con toda una política de promoción de hábitos saludables, de práctica de actividad física y deporte. Y tenemos una red de bienestar que es una red de profesionales multidisciplinarios, no solamente psicólogos o psiquiatras, sino personas que están localizadas en diferentes áreas, dándole una mirada más completa a lo que es la salud mental, ¿no? Yo valoro mucho la red de bienestar que tiene la Universidad Católica, pero para tener todo este aparato, tiene que haber una política institucional y que no piense solamente tengo este pequeño consultorio con 1, 2 o 3 profesionales que no se van a abastecer definitivamente al tema, ¿no?
Muchas gracias, doctora Mónica, por esas palabras finales. Desde la Red Peruana de Universidades agradecemos la oportunidad que nos dan estos 4 expositores de poder poner en debate el tema de la salud mental en las diferentes instancias de nuestras universidades. Nos comprometemos en llevar el tema de la salud mental a los vicerrectores académicos, a los espacios de decisión de las distintas universidades de la RPU. El día de hoy nos han acompañado 202 personas, al menos en la sala Zoom, otras personas más en la sala, en nuestras redes sociales, dentro de las cuales se encuentran vicerrectores académicos, vicerrectores de investigación, rectores de las 27 universidades que conforman la RPU. Así que da espacio para poder que esta conferencia sea un inicio de un desarrollo en cuanto a políticas educativas en las universidades de la red enfocadas en la salud mental a partir de la situación que tenemos. Agradecemos a todos los participantes. La Semana de la Formación continuará mañana a las 4 p.m. con la conferencia Experiencias de Gestión Académica en el retorno a la presencialidad. Les voy a pasar el link por el chat y muchas gracias a los ponentes nuevamente y a todos los participantes. Nos vemos el día de mañana a las 4 de la tarde. Gracias a todos y Gracias, y hasta felicitaciones luego. a los colegas presentes. Gracias. Gracias. Gracias, Horacio, un gusto siempre verlo. Un gusto, doctor Castro, después de tiempo. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, luego. muchas Hasta gracias. luego. Ha sido un Gracias. gusto. Buenas Hasta tardes, luego. gracias. Hasta-